En toda la historia me parece que la necesidad de futuro determina la necesidad de la representación. En la medida en que se consolidan los estados como estados de clase, como poderes de unos contra otros, esa idea de futuro es necesaria para este mantenimiento, esta reproducción, tanto para afirmar al grupo que domina, como para convencer a los subordinados de que así son las cosas y no pueden ser de otra manera. Con el inicio de la modernidad se comienza a dar no solo esta preocupación por el futuro, sino esta mirada hacia el futuro, ¿no? La modernidad es una época que inicia con el movimiento cultural del Renacimiento en el Europa occidental, y de alguna manera, bueno, la emergencia de descubrimientos, inventos, de desarrollo científico y tecnológico, empiezan a generar, digamos, todo un paradigma que como muy claramente se dirige hacia el futuro. ¿Y por qué? Porque la modernidad, por un lado, está rompiendo con la tradición, como que la ruptura es muy clara. Nosotros somos modernos, no necesitamos del pasado para regirnos, para tener modelos a seguir, ni referentes, ni valores. Y por otro lado, en la modernidad, bueno, el valor, digamos, por excelencia va a ser el progreso, ¿no? Que después va a dar lugar como esta idea de desarrollo que sigue siendo muy importante en nuestros días. Yo creo que en Europa hay un momento clave que es la Comuna de París en 1871. En la Comuna participan artistas sumamente distinguidos, como Baudelaire, que es una activista de prensa de la Comuna sensacional, y a la cabeza de todos Gustave Courbet, el comisario de Educación y Cultura de la Comuna. Ahí está un proyecto popular de apropiación del espacio público, el derribo de la columna Vendôme por decisión de la Asamblea Comunitaria, y todo esto que presenta una vanguardia de proyecto de un futuro en el que los trabajadores tuvieran un lugar importante en la democracia. El realismo de Courbet y de quienes participan en la Comuna da muy importantes frutos al incorporar a los trabajadores como sujetos representados. Pero todo esto concreta para América y el mundo una revolución cultural que resulta de la Revolución de 1910 en México. La llamada Escuela Mexicana es un proyecto cultural que arranca con un manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, lo cual en sí mismo es ya un escándalo. Darle vuelta a la producción cultural y artística significa un proyecto de futuro importantísimo asociado a la liberación del espacio público. Yo creo que las vanguardias artísticas forman parte de estos movimientos de ruptura absoluta con paradigmas previos y de alguna manera tienen la capacidad o desarrollan la capacidad de expresar lo que estaba pasando en ese momento y lo que iba a pasar en los años venideros, ¿no? Entonces, en ese sentido, con la industrialización, con el desarrollo científico y tecnológico, con la proliferación de urbes, que empiezan a generar muchos problemas sociales, pero que se ven también como la cúspide en ese momento del desarrollo, ¿no? Del desarrollo, del progreso,
y ejemplos perfectos de la modernización y de la modernidad que se estaba logrando alcanzar. Entonces, bueno, va a haber vanguardias como el futurismo que van a hacer una apología y van a hacer una celebración de esta urbanización y de esta vertiginosidad que se alcanza por medio de la máquina, por medio de la tecnología. El estudiantismo es la primera evidencia de una modernidad con un proyecto de futuro poco claro y exaltador de la industrialización como tal. Pareciera parte de una escalada mundial que tiene en el futurismo ruso-soviético y italiano sus líneas poéticas. Es decir, la estridencia de la vida industrial, la exaltación de la máquina, el cantarle a Chicago por ser el centro de la nueva vida y lanzar manifiestos abominando del pasado. Dentro de este paradigma o de este universo que propone la modernidad, que sigue existiendo como dominante y como muy fuerte, y yo creo que determina muchas de nuestras representaciones y visiones que tenemos del mundo y del futuro, inclusive de nuestra propia vida, nuestras aspiraciones, nuestras expectativas, da lugar a una representación alternativa de futuro, pero dentro de este paradigma, o sea, dentro de la misma lógica, pero al revés. Es decir, la modernidad ya no es utópica, sino distópica. Es inevitable que vayamos para allá, pero el futuro moderno, ¿no? El futuro ligado a la modernidad que se nos presenta es un futuro devastado, deteriorado, con desigualdades, con conflictos terribles, con escasez de recursos, con escasez de agua, de petróleo. Y en ese sentido sí hay como una construcción representacional, imaginaria del futuro dentro de este paradigma muy fuerte y que cada vez es más dominante. Todo este rollo del progreso, mi generación ya no se lo cree, ¿no? O sea, hablas de progreso y ahora sí es como, es demagogia, no lo crees. Entonces, ¿cómo puedes hacer algo que realmente creas, que realmente imagines y con lo que te puedas comprometer, que devenga futuro mejor? Es complicado, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, me interesa como de la guerra contra el narco y toda esta violencia que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, toda la gente que han matado, toda la gente que ha desaparecido y los hijos de esas personas que van a pensar, que van a soñar, ¿no? ¿Qué esperanza van a tener? Creo que es algo que ahorita no tenemos la capacidad de asimilar, ¿no? Y un poco ahí trato de que vaya mi trabajo como... es fuerte porque implica confrontar esa realidad. No puede haber como un futuro sin que asuma esto del pasado, ¿no? Creo que el futuro ya dejó de ser un fin. Creo que en ese sentido el activismo social, más que basar la idea en una idea, digamos, de revolución y de un futuro posible, creo que está regresando a las autonomías, por ejemplo, de no construir ahora y en nuestra condición el modo de vida que queremos o la reacción que queremos o la decisión que queremos tomar, pero en este momento. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante de lo que está sucediendo hoy en día y es la incertidumbre. Creo que
a diferencia de otros momentos históricos donde se pensaba que el futuro iba en tal o cual dirección y había cierta certeza de cuáles eran los elementos que nos podían ayudar a enfrentar el futuro, cuáles eran las consecuencias de las acciones que estábamos teniendo, hoy creo que hay una incertidumbre tremenda, ¿no? Como que estamos siendo capaces de entender que cada cosa que hacemos no tiene solamente una consecuencia y una consecuencia predecible, sino un montón de otras cosas. Daños colaterales, les encanta llamarlos algunos, ¿no? El arte es como un medio privilegiado para poder captar como con mucha más complejidad y más profundidad las representaciones sociales que son relevantes para una determinada sociedad en un determinado momento. Ahora, el artista puede muy bien estar expresando con profundidad representaciones sociales que circulan de alguna manera, o proponer representaciones sociales alternas, ¿no? Alternativas, emancipadas, polémicas, frente a las hegemónicas, porque hay representaciones sociales hegemónicas que son las dominantes, las que de alguna manera a través de los medios y de autoridades se van de alguna manera como colando en los diferentes sectores de la población. Me interesan cierto tipo de imágenes y de pinturas que conforman una especie de visión del mundo, ¿no? O sea, toda la pintura lo hace, pero creo que hay unas que, por ejemplo, los mapas o pintura religiosa como medieval, ¿no? Que, no sé, está estructurada, por ejemplo, el cielo, el mundo terrenal y el infierno, ¿no? Y entonces como que esa imagen conforma un universo. Así es la problematización que me lleva a juntarlo todo, ¿no? O sea, y como ese mundo de cierto imaginario medieval convive actualmente con ciertas formas contemporáneas. Me gusta pensar en la pintura como una especie de sedimentación, o sea, y entonces tú puedes sacar de abajo y de arriba y como cruzar temporalmente. Hay esa contemporaneidad, pero también hay el pasado y también hay imaginarios hacia futuro, o sea, es como una especie de colapso o acumulación de tiempo, ¿no? Creo que me interesa como la relación entre pasado y futuro, no el futuro solamente, ni el pasado solamente, sino como ese choque, ¿no? Y la idea de posibilidad, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el imaginario, como lo que puede ser. Lo que conecta todo mi trabajo es la investigación, ¿no? Si alguien me pregunta, bueno, ¿cuál es el hilo conductor o qué tipo de arte estás produciendo? Creo que yo lo definiría así, ¿no? Como que la investigación es la parte estética del proceso, obviamente ayudada formalmente por muchas soluciones, ¿no? Puede ser un mural, puede ser un sitio en internet, fotografía o video, pero el gran hilo conductor es la investigación, sobre todo de contexto. El proyecto de Mejor Vida Corp surgió en 1998 y en realidad fue una respuesta al contexto urbano de la Ciudad de México y bueno, poco a poco fue definiéndose más con una estructura, ¿no? Que emula una corporación sin fines de lucro en este caso. No lo planteé como un proyecto artístico, tampoco lo planteaba en sí basado en una ideología política como tal, pero sí con el interés social, ¿no? Decidir hacer un código de barras y de algún modo hacer un micro sabotaje a supermercados o con la credencial de estudiante, el decidir emitirla o usarla, es buscar los espacios de posibilidad, los espacios donde todavía es posible ejercer la libertad de hacer, ¿no? En un sentido muy amplio.
colectivo nace pues derivado de un taller que se conformó en la Universidad de Claustro de Sor Juana, ¿no? Donde se convocó y participaron varios alumnos, entre ellos yo y Mariana, que no está aquí, y empezamos a reflexionar en torno al fenómeno de la basura, ¿no? Así fue como el inicio, ¿no? Empezamos viendo qué pensamos de la basura, qué dinámicas había detrás, ¿no? Como tratando de indagar un poco más qué nos llamaba la atención, tratando de ser como muy observadores o testigos de qué es lo que sucedía, sobre todo en el centro. Decidimos realizar una acción y en esa acción lo que planeamos fue recolectar basura en un perímetro delimitado del centro histórico. También reflexionábamos en torno a qué íbamos a hacer con esa basura, qué se estaba propiciando, cómo estaba reaccionando la gente en el espacio público. El espacio público es el espacio de convivencia y de desacuerdos por excelencia, y creo que de alguna manera se ha conformado y cada vez más en las ciudades como los únicos espacios en donde puedes verdaderamente ver lo que está pasando en la sociedad contemporánea, ¿no? Porque vivimos en clústeres, en burbujas, todos, la mayoría del tiempo, y es en estos pequeños momentos donde nos cruzamos con la otredad. La idea o el concepto de espacio público pues tiene mucho por donde debatirse, ¿no? Son los espacios públicos designados realmente los espacios que podemos llamar públicos, o son los que se conquistan, como en el caso del centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Creo que tal vez el espacio público es el que está conquistado por la gente para cubrir necesidades, ya sea de diversión o económicas, ¿no? Parece que en ese sentido solo el espacio público se puede llamar así si lo defiendes, ¿no? Si tienes que ganártelo. En cuanto a lo político, creo que nosotros adoptamos un poco ese lema del feminismo, lo personal es político. Es decir, pensar en lo político desde lo pequeño y no desde estas grandes narrativas. O sea, sí hay una sensación política muy fuerte que nos interesa. Creo que voltear a ver la mirada a algo que no queremos ver porque nos conviene no verlo es una actitud política, pero sí tiene que ver con voltear a ver otro tipo de cosas, ¿no? Es una lucha política en un sentido bastante diferente que en los 60s y 70s. En muchos de los casos, cuando altero un logotipo, parece que su opuesto, esta crítica también a la corporación, está pues ya como parte del mismo logotipo, ¿no? Creo que mi interés principal es aprovechar esta visualidad que ya tenemos todos muy aprendida, más que una crítica a las corporaciones, es usar este mismo canal visual para insertar otro tipo de contenido. También este tipo de recursos han sido parte de campañas sociales o de activismo social literal. En mi caso, pues me siento cercana, ¿no? Como a todo este movimiento, el anticapitalismo, por ejemplo, pero creo que también es bien importante mantener el trabajo como el trabajo artístico y valorarlo como tal. Llamarlo activismo lo desvía tal vez un poco de esta necesidad de entenderlo como un proceso estético, ¿no? Es muy interesante, creo que eso está pasando en muchas partes del mundo, como en el activismo, como esta idea del artivismo también, ¿no? O sea, como esta especie de hibridación donde hay muchas experiencias, ¿no? Que no tienen conciencia y todavía vienen a... Oaxaca es un estado muy politizado, ¿no?
Pero, por ejemplo, de mi generación, con el 2006 ya hubo más una unión de todo esto que estaba disperso, o había muchos chavos que sí sentían rebeldía, pero no lo enfocaban por ningún lado, ¿no? Y ya con el 2006, como que ya fue más directo y en concreto hacia algo, y ya una organización por parte de quienes lo hacían. Lo primero que se hizo fue grabados, que era sobre lo que estaba pasando. Ya después, como también varios compañeros con los que habíamos estado en Bellas Artes, la mitad, supongamos, eran grafiteros y otra mitad eran artistas plásticos, gráficos. Entonces se dio esta conjunción y ya fue que algunos compañeros que hacían artes gráficas empezaron a hacer stencil, otros compañeros ya venían haciendo stencil desde antes, pero ahí se dio una mayor proliferación de esa técnica, ¿no? Servía muy bien para ese tipo de eventos, era una imagen en concreto, rápido, con aerosol, secaba pronto. Todo estaba lleno de stenciles. Entonces lo que hice fue que cada que salíamos a pintar yo registraba lo que hacíamos y lo que ya estaba pintado. Entonces, partiendo del 2006, incluso un poco antes, ya había ciertas páginas donde podíamos difundir el trabajo que hacía. Bueno, yo en un momento difundí fotos de lo de Oaxaca, ¿no? Que alguien de repente la sube el video, o sube en tal blog o en tal red, y lo pueden ver en otro lado y en unos segundos, ¿no? Quizá el 2001 argentino también fue como la última revuelta social sin un uso de Internet tan claro, ¿no? A pesar de que ya el zapatismo pues, lo usó, o que en las revueltas de Seattle y en las revueltas altermundistas también pues, la herramienta de Internet fue un uso, pero que aquí no solo tenemos Internet como medio, sino que encima existen pues, las nuevas formas de identidad, que son las redes sociales, una serie de perfiles que provocan unas capacidades de relación entre personas y entre ideas con una inmediatez que antes no existía, ¿no? Y entonces esto es un poco lo que a nosotros nos llamaba la atención, cómo se complementa la lucha callejera, que es igual en todos los sitios, las manifestaciones o la militancia barrial que luego sale a las calles, cómo se complementa eso con el trabajo en red, ¿no? y cómo se pueden aumentar los contactos y romper ciertas barreras. Con lo bueno y con lo malo, porque igual la red tampoco es la panacea, también la red supone una herramienta de control social. Aquí estáis la juventud, que nos ha dado una lección. Esto es muy serio. Cualquier persona que quiera participar en las comisiones o en los grupos de trabajo puede hacerlo asistiendo directamente a las asambleas. En el 15M del 2011 en España hubo una revuelta popular. Pues nosotros en ese momento pues, estábamos participando en un momento político como ciudadanos, ¿no? Y entonces a partir de ahí nosotros empezamos a pensar, aparte de ser ciudadano y participar de las marchas o participar de las juntas, cómo podíamos participar también desde nuestro rol de artistas o en la producción creativa, de alguna manera, ¿no? Entonces sí que desarrollamos la idea de un festival. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar en las nuevas tipologías de vídeo que estaban surgiendo, sobre todo a través de YouTube y de los canales de Twitter, etcétera. Estos vídeos como muy instantáneos, nosotros vimos que había una cantidad de material que incluso tenía ya componentes estéticos. A 2 semanas de las primeras acampadas en Madrid ya había documentales sobre la acampada de Madrid. Entonces había una sobreproducción de material que nosotros queríamos a través de este festival intentar acotar, ¿no? Una enajenación colectiva. El triunfo de Sade sobre Masok. Ciudadano Masok. Partido Sade. Dominación democrática. 2 gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. La red estaba creando un montón de documentación y por eso el festival se subtitula Construyendo nuestra mirada del presente. Es algo que siempre queda un poco difuminado, porque no es solo nuevas realidades biopolíticas, sino que es cómo vamos a construir, o sea, qué recuerdos van a quedar de esto de aquí a 20 años, cuando los medios de difusión son plataformas, o sea, pasado mañana YouTube cierra porque cae en quiebra y se pierde un montón de contenido audiovisual. Entonces teníamos claro que teníamos que ser nosotros los que construyéramos una memoria más allá de la que se esté construyendo pues, desde los más media o la que se esté construyendo desde los medios oficialistas y oficiales, ¿no? Si consideramos también esta idea de futuro en conexión con proyectos o situaciones que tienen que ver con ecología, entonces creo que sí nos acercamos a un panorama bastante pesimista. Uno de los proyectos recientes que desarrollé tiene que ver con el calentamiento global,
hice una investigación en la zona de arrecifes mesoamericana, que es la segunda más grande del mundo. Y cuando se enfrenta uno a los datos duros de las estadísticas, realmente estamos en una crisis pues que no tiene una solución a la vista, ¿no? No nos interesa nada más el arte, nos interesa ampliar la perspectiva en muchas otras direcciones. Sería muy pretencioso pensar que nosotros podemos abarcar la visión sociológica, antropológica, arqueológica, científica, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que el arte no puede existir sin relaciones con otros ámbitos del mundo y también queremos abrir esta conversación sobre lo que podemos hacer y sobre tipos de conocimiento y tipos diferentes de emoción también que el arte pueda abrir en el público. Como es el Festival de Artes Electrónicas, se preocupa por la tecnología y por la ciencia, pero lo hace desde un punto de vista bastante crítico. No queremos proponer una relación muy estrecha entre arte y ciencia, sino proponer una conversación crítica, un diálogo entre disciplinas diferentes que ofrezca una posibilidad de repensar ¿qué podemos hacer a nivel científico, a nivel filosófico con algunos desarrollos? Pues cuestiones y problemas científicos como pues, trasplantes, genética, criogénesis, como la posibilidad de vida interna, como cuando pues, pones tu cabeza o tu cuerpo en un frigorífico en Phoenix, Arizona, y esperas que un día te puedan ofrecer vida permanente. También por otro lado, como es Festival de Artes Electrónicas, de nuevos medios, estamos hablando de la relación entre nosotros como seres humanos y los medios de comunicación como móviles, como redes sociales, como Twitter. Pero de nuevo lo hacemos desde el punto de vista bastante crítico, es decir, que no queremos decir que la tecnología siempre significa desarrollo, preferimos ofrecer una perspectiva de investigación. Los problemas de la ética, claro que son muy importantes en el contexto de la relación entre la vida y su mediación tecnológica. Y por un lado podemos preguntar si los artistas pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y es la cuestión que es siempre muy importante, hablando del artista australiano Stellark, que tiene una escultura de una oreja sobre su brazo, se pone esta cuestión de la responsabilidad. Para mí, su obra también es basada en una investigación muy fuerte, muy desarrollada. Es precisamente un tipo de una investigación de ética, pero la que se hace con arte y con el cuerpo, y no solamente con palabras. Cuando hablamos de la ética, de la responsabilidad de los seres humanos hacia otros seres humanos y no humanos, incluso el medio ambiente, la ecología, el aire, la naturaleza o pues lo que llamamos la naturaleza, que siempre también tiene unas huellas tecnológicas en sí misma, tenemos que pensar en la política, porque la ética no existe sin política. Y la otra cosa que sí nos queda claro a nosotros del futuro es que no podemos seguir dividiendo el pensamiento en secciones distintas. Si queremos entender dónde estamos, tenemos que empezar a ser mucho más complejos de lo que somos. Entonces, pensar que solamente el arte puede aportar una solución, o solamente la tecnología, o solamente una ciencia, creo que esa es una narrativa que se está derrumbando. Entonces, la apostamos por el diálogo, que es una cosa, creo que está cambiando mucho sobre la visión del futuro que hay. Entonces, si esta incertidumbre, quién sabe a dónde nos lleve, yo no sé si el mundo se acabe en 15 años o si sea una maravilla,
no tengo la menor idea, pero lo que sí me queda claro es que tenemos que empezar a mirar todo aquello que no hemos querido mirar, que tiene que ver con cambiar la narrativa.